Hola estudiantes, esto es el vocabulario de capítulo 2. Capítulo 2 se llama ¿Cómo te expresas? Y vamos a hacer el vocabulario en contexto de a primera vista 1. Entonces, la primera palabra que quiero ver con ustedes es esta palabra, el taller. El taller es un lugar donde un artista trabaja. Y aquí dice que los estudiantes querían decorar la cafetería de su escuela y decidieron pintar un mural en una pared de la cafetería. Entonces, mural también es vocabulario. Un mural es una pintura que se pinta en la pared. Entonces, después quiero ver esta palabra, la naturaleza muerta. La naturaleza muerta es un tipo de pintura y usualmente la naturaleza muerta tiene, por ejemplo, frutas. Puede ser otros objetos, pero naturaleza muerta no es de personas. Usualmente son frutas o vegetales o otros objetos. Como aquí hay manzanas, etc. Y aquí hay un mural que ellos están pintando en la pared. Y aquí en esta foto vemos una chica que está sentada y un chico que está parado. Entonces, son adjetivos, sentado y parado. También pueden ser sentada y parada. Y estos vienen de los verbos sentarse y pararse. Son antónimos, ¿no? Ay, perdón. Entonces son opuestos, sentado y parado. Entonces la chica que está en la silla está sentada y el hombre que está de pie es parado. Entonces eso puede ser una definición de sentado, es estar en una silla y parado es estar de pie. Bueno, aquí dice, los estudiantes miraron muchas obras de arte de diferentes pintores. Obras de arte es un término muy general. Pueden ser pinturas, pueden ser murales, pueden ser esculturas, diferentes tipos de arte, son obras de arte. Y dice, Juan Miró fue un artista famoso del siglo XX. Y esto es importante, este número es un número romano, es el número 20. Entonces, primero, famoso. Famoso es una persona que todo el mundo conoce. Es popular, todas las personas conocen a la persona famosa. Y después dice el siglo XX. También puede ser el siglo XVII. Entonces, con el siglo estamos hablando de épocas, ¿verdad? Épocas del tiempo. Por ejemplo, nosotros vivimos en el siglo XXI porque es el año 2015. Bueno, ahora vamos a ver aquí abajo el pincel y la paleta. Esto es un pincel y esto es una paleta. Y un pincel es casi como un lápiz, pero se usa para pintar. Y una paleta
también se usa para pintar, es donde el artista mezcla los colores. Ahora vamos a la siguiente página. Aquí en número 1 tenemos una pintura y tiene dos partes. Tiene el fondo y el primer plano. El fondo es atrás y el primer plano es enfrente. Entonces, para explicar, el fondo es atrás o detrás en una pintura. Y el primer plano es lo que está delante o enfrente en una pintura. Son las diferentes partes de una pintura. Y aquí, en número 2, tenemos un retrato. Dice que Miró hizo su propio retrato. Un retrato es un tipo de pintura, pero es específica. Es un tipo de pintura que representa una persona. Y cuando es un autorretrato, eso significa que es su propio retrato. Por ejemplo, Miró, pintó, Miró. Miró es el artista y Miró es la persona en la pintura. Entonces, es su propio retrato, es su autorretrato. Y esto es una pintura, esto también es una pintura, esto es una pintura, etc. Ahora, número 3 dice, más tarde el estilo de Miró se vuelve mucho menos realista. Se vuelve, volver. Ustedes ya saben esta palabra, no es vocabulario nuevo, volverse. Y número 4, escultor. Miró comenzó su obra de escultor. Escultor es fácil. Escultor es la persona o el artista que hace esculturas. Entonces, esculturas son obras de arte y son hechos de algún material como plástico o barro o otro tipo de cosa. No es una pintura, son objetos. Son en tercera dimensión. Y aquí dice, esta escultura es abstracta. No vemos claramente lo que representa. Cuando una obra de arte es abstracto o abstracta, es menos realista. Es decir, no sabemos exactamente lo que representa porque es abstracto. Entonces, no es realista. Después tenemos el verbo expresar, y expresar es un sinónimo a mostrar, ¿verdad? Y aquí en el texto dice, sus colores vivos expresan sentimientos. Sentimientos es fácil porque es del verbo sentir. El sentimiento, el verbo es sentir. Entonces, esto es el sustantivo y el verbo es sentir, y ustedes saben qué significa sentir o sentirse, y es una emoción, se refiere a la emoción. Después vamos a página 70. Página 70 tenemos la palabra la cerámica. La cerámica
se puede usar para hacer esculturas, etc. Y aquí dice trabaja la cerámica. Entonces, la cerámica es un material para hacer esculturas. Y usualmente está hecho de barro, la cerámica. Entonces, también hay una foto de ella, de la artista trabajando la cerámica aquí. Ella está haciendo una escultura. Bueno, otras palabras de vocabulario. Inspirar. Inspirar, eso es como el inglés. Y aquí es en el pretérito. Fuente de inspiración. Esta palabra es muy común también con fuente de inspiración. Ella dice, mi mayor fuente de inspiración fue mi tía Fanny. Entonces, la palabra mayor se puede asociar con fuente de inspiración. Entonces, también quería decir, fuente de inspiración es la persona o cosa que te inspira. Y ella también, la artista también dice que Fanny pintaba y tenía obras de cerámica en su casa y ella influyó mucho en mí. Entonces, con la palabra influir, vemos mucho la palabra en. Entonces, la persona que es la fuente de inspiración influye mucho al artista, porque son una influencia a esa persona. Después, ella habla de la figura, y la figura es también como el inglés, pero una figura, y también la palabra aquí, la imagen, son casi la misma cosa. La figura, la imagen. Los dos son figuras, personas, objetos, etc. en las obras de arte. Y ahí está. Ella dice, ¿por qué escogió el tema? El tema es como la palabra en inglés también, pero el tema es como la idea o la inspiración de la obra de arte. Bueno, clase, solo 3 palabras más y están en página 71. Primero, a través de, y en este caso dice sus diferentes estilos. A través de solo es una frase de transición, no tengo un sinónimo, pero tal vez un sinónimo sería por. Es una palabra para expresar por, pero en una manera más sofisticada. Aquí dice, recibió la influencia del movimiento, esto también es un cognado al inglés, surrealista. Y un movimiento son las diferentes épocas de arte. Por ejemplo, el movimiento surrealista, el movimiento realista, el movimiento romántica, etc. Son movimientos de arte. Y finalmente, la palabra mostrar, que pueden ver es UE en el raíz, hay un cambio de raíz. Dice, sus paisajes muestran, entonces un sinónimo para mostrar puede ser enseñar. Necesito un ñ ahí, pero ustedes tienen la idea. Bueno, clase, eso es el vocabulario en español con mis ideas en español, pero también recomiendo que estudien el Quizlet para también saber las palabras en inglés. Hasta luego.